Muy buenas noches. Gracias por estar en su programa. Una vez más, un domingo más, en su programa, Hablando con Simón. Bien, mil disculpas por este retraso. Tuvimos un pequeño inconveniente con el Zoom, pero ya estamos. Y en esta ocasión nos vamos a Chile, el país de la estrella solitaria. Allá ese bello país hermano latinoamericano como es Chile. Habíamos prometido desde semanas ya hablar de lo que está sucediendo en la política chilena, del referendo especialmente, de esa sorpresa que nos causó a todos los latinoamericanos, analistas, académicos, de que se pensaba que Chile estaba viento en popa, estaba tan bien, era uno de los mejores países en Latinoamérica, y de pronto, ya de algunos meses atrás, se levantó protestas y vamos a hablar de eso esta noche. Así que, mis estimados, gracias nuevamente por estar en su programa Hablando con Simón. No tengo el tiempo para hablar de lo que es de la noticia más importante en en Estados Unidos. Para los latinos, los hispanos que estamos allá, vamos a ir directamente a Chile. Simplemente decirles que el día de hoy se ha presentado una novedad bastante grande que quizá toquemos un poquito con nuestro invitado en lo que es Cuba. Hay una protesta que está generando un revuelo, no sé si esto se va para largo. Después de 60 años, Cuba se comienza a manifestar. Y también la noticia de la semana, el asesinato del presidente de Haití. Obviamente que también en breves rasgos haremos un contraste para seguir hablando de la política latinoamericana como hacemos en su espacio. Y bien, ¿quién es nuestro invitado? Juan de Dios Parra. Él es nuestro invitado, lo tenemos ya acá en la pantalla. Él es secretario general de la Asociación de la Asociación de Latinoamérica para casi digo recursos humanos, perdón si me corrige, de Human Rights, derechos humanos, perdón, estoy más pensando en inglés que en español, derechos humanos, secretario general y muy conocido en Ecuador. Él ha estado viviendo por mucho tiempo. Yo no quiero hacer mucho la presentación, quiero que también nos ayude presentándose. Ya lo tenemos entonces, por favor, estimado Juan de Dios Parra, bienvenido a su programa Hablando con Simón. Gracias por su tiempo, por espacio y bienvenido. Primero una autopresentación, vamos a ir directo a lo que es Chile, al contexto latinoamericano. Pero antes, este chileno es pariente de esa poeta tan conocida, voy a hacer ese paréntesis, Violeta Parra, perdón, Nicanor Parra. Chile es mucho más que Neruda, mucho más que Pinochet, que Salvador Allende, es una tierra de grandes poetas, realmente un país maravilloso, hay mucho que decir y tenemos la dicha de esta noche estar aquí con Juan de Dios Parra. Bienvenido, estimado Juan. Muchas gracias, Simón. Sí, Chile es un país fantástico, extraño, es una isla en la región. La cordillera que nos separa de Argentina, el desierto por el norte, la nieve eterna de la Antártida por el sur y el enorme océano Pacífico, nos vuelve una tierra extraña. Y en esa tierra extraña se dan muchos poetas, muchos cantantes, gente que desde la melancolía hace un poco de arte y genera un lenguaje, ¿no? Un lenguaje espiritual y un lenguaje social muy especial. Sí, Violeta fue un ícono de nuestra familia, no la única, Nicanor también, con la antipoesía, el tío Roberto, toda la familia ha sido media cantora y media rebelde, por decirlo así. ¿Se le ha pegado el artista algo a usted, Juan? Bueno, algo. Mi hijo mayor, sin embargo, sí, él es compositor, está en el Instituto Orfeo en Bélgica, se casó con la primer violín de la Filarmónica de Bruselas. Mi tía Emilia era una cantora de huelgas y de movilizaciones obreras y anarquistas. En fin, tenemos algo por ahí. Oiga, pero Chile de tan poeta que nos dejó a Neruda, su prima es Violeta Parra, qué canción que nos dejó, un himno, una canción que lo hizo luego grande también, es Mercedes Sosa.
con esa canción Sí, que da unas gracias a la vida, ¿no? ¿Qué sí, poemas, fantástico. qué canciones? El mismo poeta Nicanor Parra, eh, qué belleza, realmente, ¿cómo lo vivieron ustedes en familia? ¿Usted pudo disfrutarlos, verlos, son sus Eh, allegados? bueno, Violeta ya tendría algo más de 100 años ahora. Ya, Ella era una mujer extraordinaria, una recopiladora, andaba por los campos buscando música que resucitar y también una gran creadora. Fue de las primeras artistas chilenas populares que llegó a exponer en el Museo del Louvre en París sus arpilleras, por ejemplo. También era una mujer muy enamorada. Se enamoraba con tal pasión que ella finalmente se suicidó de amor. Y gracias a la vida fue un poema que ella le hizo a su último amor, pero que ya. trascendió mucho más allá. Sin duda interpreta a toda una generación que, que hemos aprendido a darle gracias a la vida por las cosas simples, Claro. ¿no? Por las cosas sencillas. ¿Sí? Oiga, y una de mis escritoras favoritas de Latinoamérica, no puedo dejar de hablar de Chile sin hablar de hasta que cuando yo leo un libro de esta mujer es Isabel Allende. Tiene una creatividad para engancharte. Empiezas a leer un libro de ella y no quieres soltarlo. Qué creatividad. Y qué personas que las que pasamos los 40 años no ha dedicado y escuchado esas canciones de Miriam Hernández con El hombre que yo amo. Es realmente bastante romántico y poético el chileno. Yo creo que sí, por una parte, pero aparte de melancólico, diría yo, tiene mucho que ver con nuestra historia, es las raíces de ese pueblo. El pueblo mapuche, un pueblo guerrero, muy vinculado a la naturaleza, pero la migración en Chile, a diferencia del resto del continente, fue de, de pueblos que también tienen las mismas características, ¿no? Una gran migración alemana, suiza, croata, que Ya. son pueblos melancólicos y un poco tristes, por decir así. Y también comilones. Tú sabes que Alemania rompe el récord de los que comen pan en el mundo, 100 kilos por cabeza por año. Nosotros 99. Así es, y bueno, Sí. el chileno sin un pan no hay una sopa, no No, hay un, no, no hay todo es comida. pan, ¿no? El pan en la mesa es la comida, sí, sí. Así Ese es, es el así es. símbolo, además del bienestar. Ve eso, pero Latinoamérica no es Chile solamente. Dice usted que trae esa nostalgia. Y si vemos usted que ya ha vivido tantos años también en Ecuador y conoce nuestra música ecuatoriana, la música también es el ecuatoriano. De hecho, Jumbo lo dice, los ecuatorianos son raros, también se alegran con música triste. Sí, Creo que claro. eso es propio del sufrimiento de lo que es el latinoamericanismo, de sus raíces. De su concepción latinoamericana, tal vez indigenista también, prehispánica, pero sí también impone un poco lo que es lo de Europa, ¿no? Y Chile en ese sentido impone en su mismo escudo, dice un refrán, su escudo es por la razón o por la fuerza. Esto le hace ser un país que es bastante determinado en disciplina, es exigente a sí mismo. ¿Qué similitudes hay con Ecuador entrando antes para irnos ya de lleno a la política? Porque realmente yo soy Sí. fascinado con Chile. Tuve una sola vez la oportunidad de estar en Valparaíso, en Santiago, es hermoso. ¿Qué similitudes hay con este Ecuador que usted ya lo conoce? Lo está aquí casi desde los 80, va más viviendo en Chile, bueno, que acá. Bueno, Ecuador es el país más maravilloso de este planeta. En un pequeño territorio se agrupan todos los climas del mundo y yo diría todo el ecosistema, las especies animales, la mayor biodiversidad del planeta. Es un país mágico. Está justo en la mitad. La línea de la mitad del mundo pasa por montañas solo en Ecuador. Por eso Quito es la ciudad más cerca del Sol en todo el planeta, con una luz maravillosa. Pero también, mira, aquí cuando tú estás en el monumento a la mitad del mundo pones un pie en el hemisferio sur y un pie en el hemisferio norte. Y si echas a correr el agua, en un lado corre en un sentido y en el otro en otro sentido. Y si Así es. somos nosotros 70% de agua, te imaginarás toda la magia y la locura que significa estar justo en la línea equinoccial. Eso hace a los ecuatorianos muy especiales. Este es un pueblo mágico.
extraordinario, creativo, generoso, pero es el único que no muere de hambre, porque tiene una tierra maravillosa. Como me decía un ecuatoriano hace pocos días, si uno tira aquí un zapato, sale un árbol de zapato. Ujú. En pocos años se convirtió en el primer exportador de camarón, de flores. Tiene una naturaleza muy, muy De generosa, banano. diferente de la nuestra. Nosotros nos pasamos luchando con terremotos, maremotos, sequía, en fin, es una naturaleza mucho más dura. Por eso el ecuatoriano es más dulce tal vez, más buena persona en ese sentido Eh, y más generoso. Vea eso, Brea, gracias, gracias de tener esas palabras de Ecuador, de un chileno, de un extranjero, pero bueno, creo que somos latinoamericanos, yo creo que en ese jardín que va desde toda la Latinoamérica llamada Latinoamérica, es un jardín, es que cada país tiene una particularidad. Pero bueno, vámonos de lleno, queremos de un chileno, de boca de un chileno, de un conocido abogado, secretario general de los derechos humanos para Latinoamérica, con vasta experiencia en este campo. Queremos antes que nos diga, estimado Juan, que nos hable un poco de Chile. Muchos del resto de latinoamericanos lo que conocemos es de Salvador Allende, de Pinochet, y que bueno, lo económico repuntió y bueno, el tema central de esta noche será el referéndum. Pero antes, oriéntenos un poco, ¿cómo viene Chile? ¿Qué es lo que pasó con Chile? ¿Qué está sucediendo para después hacer también un preámbulo al contexto latinoamericano? Sí, es muy interesante porque el mundo veía a Chile como una excepción, ¿cierto? Un país que le iba muy bien económicamente. La idea era esa, que Chile estaba bien, que la economía era sólida y que la gente estaba contenta. Esto último no era así. Hay que considerar que para 1990, para el fin de la dictadura, el 68% de la población de Chile estaba bajo la línea de pobreza. Era un país pobre. Para el 2017, solo el 8,6% estaba bajo la línea de pobreza. O sea, el esfuerzo de las democracias desde el año 90 hasta el 2017, eso fue extraordinario. Sacó de la pobreza al 60% de la población. Y, sin embargo, esto de salir de la pobreza es un proceso. Ser pobre, ¿qué significaba? Vivir en campamentos, sin luz, sin agua, sin acceso a la locomoción, sin educación, vistiendo con harapos o con ropa usada, en fin, comiendo mal. Y la democracia trajo la virtud de asistir a esa población. Y esa población empezó a comer mejor, a tener empleo, a vestirse con ropa de marca, le llegaron tarjetas de crédito del retail, se endeudaron, viajaron, y de pronto creyeron que todo eso era así, que era normal, y que no demandaba tanto esfuerzo. Más allá que la mayoría de países latinoamericanos emergen bastante de la pobreza, ¿no? Así Pero es. se creía que era la excepción de Chile, ¿no? Chile sale de la pobreza en un gran esfuerzo colectivo, diría yo, y como un suceso hijo de la democracia. Pero esta salida de la pobreza no significa riqueza. O sea, no hay un salto automático de la pobreza a la riqueza, sino que a una modesta situación que se deteriora con mucha facilidad. Es muy fácil, si pierdes el empleo, caer de nuevo en la pobreza. Si te sobren deudas, caer de nuevo en la pobreza. Y estos dos fenómenos vinieron de la mano en Chile. Hubo un sobreendeudamiento por consumo gigantesco. El 70% de los hogares chilenos están endeudados. Hay 5.000 millones de dólares en deudas por tarjetas de crédito, Simón. O sea, la gente también gastó más de lo que podía. El salario básico en Chile es un poco más de $500. Y en una familia, con dos o tres que trabajaban, había una forma de vivir, digamos, de llevarla bien. Pero si todos ellos se endeudan, si compras 3 plasmas, si compras 2 autos, y si viajas, o te pones ropa de marca, en fin, te endeudas. Entonces, eso sucedió. Y por otro lado, el, el,
80% de la riqueza que se generó no se repartió, se concentró. Se concentró y es aquí donde está el kit del asunto, el nudo. La constitución de Pinochet, la constitución de la dictadura, instaló en Chile un sistema neoliberal, pero un experimento. Todo se transformó en negocio. El Estado se declaró a sí mismo un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que todo es negocio y es para los privados. Si el privado quiere, el Estado no puede meterse. Tiene que facilitarle el negocio. Solo en aquellos aspectos en que el privado no quiere o no puede, interviene el Estado. Este Estado subsidiario hizo que la educación, la salud, el agua, el transporte público, todo se transformara en negocio. No solamente liberal, sino ya neoliberalismo, si cabe el Más que término neoliberal. ultra neoliberalismo. Así es, y garantizado por la Constitución, que no se puede cambiar. Y eso hizo que una pequeña élite reconcentrara la riqueza y que la mayoría, el 80%, viera pasar ese bienestar, nada más. Entonces, de alguna manera, eso fue generando una situación de rabia contenida. Y en la medida que más se deterioraba la situación de la masa, del colectivo, por el endeudamiento y por el deterioro de los empleos, más se aumentó este resentimiento. Y aquí está la cuestión. A los pueblos hay que respetarlos, Simón. Cuando los pueblos están de mal humor, son muy, muy delicada la situación y muy volátil. Mira Colombia, Guatemala, Cuba ahora. Ahora Cuba, el día de hoy Ya no importa el despertamos con signo, ¿cierto? No tiene que ver si tremenda es de noticia. izquierda, derecha, no, no. No, ya Al no. pueblo se le respeta, porque de lo contrario, esa paciencia en algún momento se termina. ¿Y cuándo se termina? En el caso chileno, fíjate, pasaron varias cosas. Subieron un poco de precio los alimentos en el 2019 y la gente protestó. Y salió el ministro de Economía a decir, oye, pero ¿qué alegan si no es tanto el alza? Pero las flores bajaron, compren flores. Luego, subió el transporte, 30 centavos, una nada. Y la ministra de Transporte sale diciendo, pero ¿por qué protestan? Levántense más temprano, a las 5 de la mañana el transporte es más barato. Ajá. ¿Ah? A la gente que trabaja 12 horas, que llega agotado a su casa. Entonces, la burla de la autoridad, el desdén, el desprecio de la clase dominante, de los que ganan mucho, de los que concentran la riqueza, fueron la gota que derramó el vaso. Y entonces los estudiantes empezaron protestando por el alza del pasaje. Y el régimen no supo entender lo que estaba pasando y reprimió con mucha fuerza. Y reprimió con tal fuerza que desató la ira popular. Y se juntaron protestas multicausales. Ya no eran los estudiantes por el alza del pasaje o los trabajadores por el sueldo, no, también las mujeres por los derechos de la mujer, los indígenas por su exclusión ancestral, y los ecologistas también, y el aborto, y entonces los que defienden los animales. Toda la sociedad reunió sus demandas y en una expresión multicausal estalló. Sin líderes. Ya no fueron suficientes los líderes políticos, no. El símbolo del estallido social en Chile fue un perro negro con un pañuelo que le llamaban matapaco, porque era un perro, efectivamente un perro que salía a las protestas y a ladrarle a la policía. Ese fue el símbolo que unió a toda esta protesta. Finalmente, con bastante talento, diría yo, la dirigencia parlamentaria, sobre todo, entendió lo que estaba pasando y se pusieron de acuerdo para convocar a un referéndum que facilitara un cambio en la Constitución. Ahí se nos viene una pregunta interesante que es bastante buscada, no sé si tal vez es solamente rumores. ¿No hay alguien atrás de estas protestas? ¿Alguien que estaba, factores externos, dígase, llámese Foro Sao Paulo, no sé, alguien está detrás financiando, no sé, cree?
Tal ¿Qué de vez cierto hay en esto? es probable que los estallidos sociales como el de Ecuador en octubre del 2019, como el de Chile, hayan habido ciertos sectores más ultras, anarquistas u otros, que recibieron algún tipo de financiamiento, apoyo o entrenamiento. Es posible que haya sido, pero es una expresión minoritaria. No, eso no explica los millones de gente en la calle. No, ellos no conducen a esos millones. Tanto no los conducen que la respuesta fue positiva al cambio de la Constitución. La gente se fue a su casa, aceptó esta propuesta de la dirigencia política colectiva de diferir todo este estallido para una discusión democrática acerca de cuál es el Chile que queremos para el futuro. Y se eligió una asamblea constitucional, que es la que ahora empieza a funcionar, ¿no? Y que tiene como mandato hacer una nueva constitución. Es el sepulcro de la constitución neoliberal de la dictadura y el Y llevan inicio de algo 40 que no años. sabemos, no sabemos. En Ujú. Chile, a diferencia de otros países, las constituciones duran bastante. La constitución conservadora del siglo XIX duró desde 1833 hasta 1925, casi 100 años. Wow. Luego la constitución más liberal, más progresista del 25 duró hasta el 80, o sea, un O montón de sea, años. ustedes tuvieron 3 constituciones en toda su historia. Básicamente sí. Wow. Hubo al principio unos intentos constitucionales durante la guerra de la independencia, pero las verdaderas constituciones son 1833, 1925 y 1980. Y Válgame. esta última dudosa porque fue impuesta por la dictadura. Ahora, esta es la primera constitución en la historia de Chile que se hace en una asamblea. Siempre se hizo en comisiones de técnicos, de expertos. Esta es la primera y no sabemos qué va a pasar. Esperamos que la sensatez, el espíritu democrático prime y podamos dar a luz una carta magna sensata, progresista, como es el país, inclusiva, en fin, moderna, ¿no? Que nos guíe por los próximos 100 años. ¿Cree usted que esta, bueno, antes que si va a ser bueno o no, cómo fue este proceso? ¿Quiénes van a ir? Sabemos que la presidenta al fin, en manera de reivindicar a este sector indígena, diríamos a los mapuchos, es una líder de los mapuches, es la presidenta de la constituyente que van a tener en Sí. Chile. Es una líder mapuche que tiene Uh, 2 doctorados en lingüística, que ha sido docente en Holanda, en la Universidad de Chile. Eh, Eso de que su condición de mapuche es lo único que la catapultó hacia el lugar, no es verdad. Es un símbolo, sin duda, que hay que tener en cuenta. Es mujer, también hay que tomarlo en cuenta, pero eso es una académica de muy alto peso, de mucho calibre. Esta es una constituyente interesante. Es verdad que en la constituyente participan y elegidos por voto popular bancadas bastante duras, por decir así. Hay una bancada de los pueblos que se llama, que es como la ultra izquierda, si es que yeah. cabe el concepto de izquierda. Pero el propio acuerdo de esta Asamblea Constitucional establece que ellos tienen una tarea que es escribir una constitución sobre una página en blanco. Desde el título para adelante tienen que escribirlo. Y cada disposición se tiene que aprobar por 2/3. Así que te obliga, sí o sí, a establecer acuerdos. O Y sea, están, no puede una mayoría simple de 50 más 1 imponer. yeah. Todas las normas se tienen que aprobar por 66,66%. Y por lo tanto, eso te obliga a que las voluntades que se unen tras cada disposición sean mayoritarias, ¿no? Yo creo que eso ha sido inteligente y que por ahí se va a ir caminando hacia una constitución bastante sensata y que va a reflejar bastante lo que es el Chile de hoy. Nadie en su sano juicio quiere hundir al país. No queremos hundir al país. Queremos sí que la riqueza que se genere se distribuya mejor, que se establezca respeto por los que hasta ahora se ha irrespetado, como los pueblos indígenas especialmente, que se reconozca que este es un país progresista, en donde el rol de la mujer es esencial,
Esta es la primera asamblea paritaria, es mitad-mitad. Y Correcto. A el ver, ahora, resto de las autoridades que surjan de aquí y la forma de elección que se va a aprobar en esta asamblea para el futuro del país va a ser paritario. Chile ya no va a volver atrás de eso. al patriarcado. Seremos un país paritario. A Y ver, eso ya pero es harto. está representado por todos los partidos políticos, ¿verdad? Todos los Sí, movimientos y partidos políticos constituidos van a estar ahí representados, la izquierda, o la sea, derecha, están centro. representados en la ¿Y quiénes medida de más? lo que sacaron, de lo que votaron. Y esta vez la mayor parte de los asambleístas son independientes. Vienen de movimientos sociales, de gremios, de agrupaciones ciudadanas. Los partidos son, con suerte, un tercio. ¿Hay otros grupos que están representados para esta constituyente, además de los partidos políticos, o no? Claro, los pueblos indígenas tuvieron escaños propios. El 10% de la asamblea es para pueblos indígenas. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo? No, lo demás Partidos políticos. son, son independientes. Hay independientes progresistas, independientes puros, independientes de todo tipo de independientes, pero el grueso es independiente. Y curiosamente, no hacen una bancada, porque los independientes reflejan la diversidad del país. O sea, no es automático de que todos los independientes son una sola cosa, ¿no? Una sola sensibilidad, ¿no? No es así. Entonces yo creo que hay que darle tiempo, la Asamblea tiene que ir avanzando poco a poco, quitándose la resaca, ¿cierto? De esto que pasó, sentarse en su lugar, empezar a debatir. Eso va a durar un año muy, muy interesante. A ver, esta es la oportunidad que le da a Chile de resetear el país prácticamente. Y yo creo que para analistas políticos, académicos, medios de comunicación, yo creo que nos manda a estar en primera fila ahí, pero con los ojos abiertos como la final del Mundial. Así es. Realmente es un reseteo y un experimento en Latinoamérica que puede ser un éxito o que puede también de pronto dejarse como constituciones en otros países y llevar por grupos de intereses, por tendencias, por extremismos, inclusive por fuerzas externas de Europa o de España que vino a hacer constituciones. Y eso no estoy hablando en los No. inicios de la independencia, estoy hablando Ese es un riesgo bastante últimamente. lejano para Chile porque somos muy orgullosos en ese sentido. Yo creo que eso nos cruza a todos, ¿eh? Esto lo vamos a hacer a la chilena, entre chilenos, sin influencias raras ajenas, muy transparente, muy de cara a la gente. Está saliendo así. Y hay otra cuestión que también hay que considerar. Mira, A ver, nosotros sufrimos mucho. Los 17 años de dictadura nos fracturaron el alma. Eso marcó. todavía está pendiente. Y necesitamos caminar hacia la reconciliación de verdad. Y la reconciliación solo podrá ser hija de la justicia. Y en eso estamos, aún reparando esas heridas y alejándonos de todo lo que signifique abuso de unos sobre otros, del lado que sea. No es posible pensar que Chile va a ser una experiencia autoritaria de otro signo. No, no, eso es imposible. En Chile no se va a imponer nada que no tenga que ver con la libertad, con la separación de los poderes, con la igualdad ante la ley, con el respeto a las minorías, con la inclusión de las minorías, con el feminismo, o sea, la paridad. O sea, eso es lo que va a marcar la nueva constitución. Somos profundamente demócratas y progresistas. Permítame decir algo, en un país latinoamericano muy recientemente se armó una nueva constitución y pues la constitución son horas, días, noches enteras, a madrugadas, porque estamos hablando de 3, 4 mil páginas y muchas veces ya se aprobaban ciertos artículos después de intensos debates de no llegar a acuerdos. Inclusive cedían ciertas partes, pero créame, lo tengo que decir esto, espero, no creo que sea el caso chileno, sé lo meticulosos que son los chilenos, lo exigente que son, y me parece bien, pero créame, sucedió, y lo tengo que decir, después de que ya quedaban de acuerdo ciertos artículos,
artículo tal, literal B, D, F. Resulta que en el literal X o F o P, en el momento de que ya habían aprobado, lo llevaban y lo pasaron cambiado ciertos reglos, ciertas Así es. pequeñas expresiones que cambian todo. No fueron tan pequeñas, ¿no? Y, no, Porque y hacen además, las grandes diferencias y hasta ahí está la gran trampa. ¿Va a prever Chile esto? ¿Cree que la sociedad sea realmente meticulosa para decir, esto que se aprobó no se me cambia ni una coma? Con sin esas duda. experiencias, O quizás algo sea, que lleva a yo Chile sé que ahí tú te estás refiriendo a la Constitución de Montecristi, también pasó aquí. Así es, y claro, lamentablemente. esa Constitución no terminaba de ser aprobada por la Asamblea y ya el Poder Ejecutivo la estaba mutilando y modificando, ¿cierto? Y bueno, y Eso no solo sí, eso, la tenía preparado, fueron preparados por factores externos, de que se venían acá, claro, es un allá a proceso muy cocinar, ¿no? distinto. En Chile es impensable que alguien, desde el poder que sea, pretenda escamotear la voluntad popular en sus expresiones legítimas, como en este caso la Asamblea. No te olvides que además esto va después a un referéndum aprobatorio, ¿no? Así como allá hay dos referéndums. El primero, el de entrada que llamamos, que es el que autorizó este proceso. Y luego el de salida, cuando termine la constituyente, la Asamblea Constitucional, no es constituyente, de elaborar el texto, ese texto se somete a referéndum y va a ser estudiado con lupa por todos. Y será finalmente el pueblo el que decida si lo aprueba o no. Y una vez que lo apruebe, eso es lo que nos va a regir. Yo tengo esperanza en que este proceso sea exitoso. Y además tiene que serlo porque si logramos que lo sea, será una luz que de alguna manera puede inspirar la salida democrática a otros procesos complejos, ¿no? Que están ahora en ese dilema de la violencia. La violencia puede abrir una puerta, pero no puede hacer el camino. En el caso colombiano, ¿qué va a terminar? ¿En guerra civil? Tienen que terminar en un acuerdo. Así es. Es inevitable. Y en el caso del Perú, hoy tenemos dos Perú, un país dividido a la mitad, 50-50. ¿En qué va a terminar eso? O nos ponemos de acuerdo para ayudar al Perú a encontrarse a sí mismo, redibujarse, reentenderse, o vamos a tener un conflicto que no termina nunca y que va a tener expresiones de violencia. ¿Cuál es la utilidad de esa violencia? Ninguna, solo empobrecimiento y sufrimiento. Y mira, Brasil, el Brasil de Bolsonaro, que amenazaba con transformarse, ¿cierto?, en un faro como para la derecha, está ahora en menos de 32% y Lula proyectándose sobre el 50%. ¿Qué va a significar? Que otra vez Brasil se va a enfrentar a una división, a una fractura dramática. Y no podemos seguir así en este continente, Simón. Tenemos que encontrar caminos de institucionalización democrática. Y la línea divisoria aquí no debe ser entre izquierdas o derechas, sino entre demócratas y tiranos, del signo que sea. Porque lo que nos hace mayoría es nuestra adscripción a la democracia. Democracia, tolerancia y paz. Eso es lo que necesitamos como camino. A ver, Latinoamérica está en esa puja de buscar algo distinto, algo. Creo que está ya un poco cansada de esa disputa, esa pelea vieja entre izquierda y derecha, de dos modelos, de dos ideologías impuestas por Europa, netamente, de los sajones y Europa, que lo impusieron y no está realmente mayormente vinculado un poco a la cosmovisión andina, cosmovisión latina, precolombina. No, ahora abre las puertas a los pueblos mapuchos, a los pueblos originarios, a que den su visión. ¿Van ustedes a imponer algo propio a la chilena, como ya dijo, que sea netamente de ustedes? ¿Y en qué tiempo se va a dar esto? ¿Qué tiempo cree que va a ser eso? Porque realmente si la hacen bien, Chile pasaría a ser la luz de América, pasaría a ser un modelo, un ejemplo para Latinoamérica, y yo me sumo a ese deseo de que así lo sea. Algún país tiene que levantar una luz. Por ahí se llamó, por ejemplo, cuando se luchaba en la independencia de España, un primer grito en Ecuador, y de ahí se dijo una luz, y poco a poco
los demás países fueron despertando e ir independizándose. ¿Podemos llamar eso a Chile, que podamos tener una luz para el demás continente? Ojalá así sea, ¿Podamos? yo abrigo esa esperanza. Sin embargo, habría que decir que este continente nuestro, desde la independencia, es que andamos buscando entender qué somos o qué queremos ser, ¿cierto? Así No es es. primera vez. Acuérdate que en la década de los 80, o un poco antes, todos nuestros países, la mayoría, andaba buscando un camino de rehacerse, eh, de independizarse económicamente, sobre todo. Tuvimos Brasil de João Goulart con reforma agraria, en fin, inclusión de los pueblos indígenas y negros. Tuvimos antes el experimento de Jacobo Arbenz en Guatemala, ambos procesos que fueron violentamente destruidos, ¿no? Luego tuvimos a Juan José Torres en Bolivia, a Velasco Alvarado en Perú, a Rodríguez Lara en Ecuador, al general Torrijos en Panamá, en fin, Perón en Argentina Vargas y en Allende en Brasil. Chile. Por distintas formas, de distintos modos, los pueblos buscaban un camino a la liberación, se llamaba. Bueno, vino al revés, en gran medida la injerencia de los Estados Unidos y el rol de las Fuerzas Armadas nuestras liquidaron ese proceso y vivimos la noche terrible de las dictaduras militares absolutas, ¿no? De la que salimos con unos procesos de transición complejos. Tuvimos una muy buena época al principio de este siglo, económica sobre todo, pero no supimos ser generosos y traducirla en bienestar de todos, y entonces entramos a esta nueva fase. El Ecuador, en cambio, durante mucho tiempo fue la luz de América. Este fue el primer país que, a través de una revolución liberal, encabezada por Eloy Alfaro, hizo una reforma agraria, industrializó el país, separó la iglesia del Estado, abrió la educación pública y se transformó en un ejemplo de democracia. El único país en que los militares son parte del pueblo y no sus enemigos. No los reprimen, no los masacran, ¿no? El único país en donde los demás padecían dictadura, ya que había una dicta blanda. Sí, inclusive En la que mujer fue la primera en votar en Ecuador, la bueno, primera y mujer. tú dices bien, la Asamblea Constituyente en Chile está presidida por una mujer mapuche, pero aquí la Asamblea Legislativa está presidida por una mujer indígena, que Así antes es. fue víctima del abuso de poder, ¿cierto? Y de la represión. O sea, también el Ecuador sigue siendo luz en muchos aspectos y en uno particular que yo te quiero resaltar y que probablemente no va a haber consenso en esto, con algunos eh, eh, escuchas. ¿Cuál es? Ecuador frenó su caída al abismo del autoritarismo en la raya. En la raya. Este país pudo estar ahora viviendo un proceso como Nicaragua, como Venezuela. Iba para allá. Y sin embargo, su gente y sus instituciones supieron parar a tiempo ese despeñadero y regresar a reconstruir su institucionalidad, sus libertades, su apego a la democracia. Y está empezando de nuevo, con señales tan potentes como esta, ¿no? Como tener a una mujer indígena que estuvo presa y perseguida presidiendo su asamblea legislativa. Entonces, hay elementos de los que echar mano, y también el Ecuador, yo siento que de alguna manera más dramática todavía, es un ejemplo, es una luz que debemos mirar con mucha atención. En ese contexto, vamos a hablar ya del contexto latinoamericano, que esas similitudes nos atan a Latinoamérica. Lo que hablaba usted de la década de los 80, mayormente Latinoamérica tratando de buscar una independencia de la imposición también neoliberal, de lo que vino, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, a imponer sus deudas, su sistema de modelo de sustitución, y que le llevó una debacle, pero trataba Latinoamérica de buscar una independencia, pero buscaba una independencia con un modelo impuesto por Europa también, por el otra área, por la oposición grande que la llevaba y la dirigía Rusia, liderada por los Castros, y quería, y no lo logró, pues triunfó la derecha, digamos así, Estados Unidos, con el Plan Cóndor y todas las masacres sangrientas, sanguinarias, noches negras para Latinoamérica. Eh, debido a esa
pelea entre dos ideologías hegemónicas del mundo. Es hora que Latinoamérica pueda decir, no, 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 basta de esas peleas, vamos a imponer nuestro modelo, vamos a buscar un modelo propio nuestro, a la nuestra, a la chilena, como ustedes en Chile, a la ecuatoriana, a la peruana, que tienen grandes recursos. Nuestros países tienen recursos de minerales naturales y Chile mismo, ¿no? También con el cobre y tantos recursos que tiene. Hay forma de que ya nos sacudamos esos 200 años que nos independizamos y ahora podamos, o igual vamos a ser sometidos a esos grandes poderes. Yo creo que somos todavía un rompecabezas para armar. Las piezas están, pero no hemos sido capaces de encontrar las claves para armarnos a nosotros mismos. Esto tiene que ver, porque fíjate, si vamos un poco más atrás, y no mucho más atrás, América del Sur fue la parte rica durante la colonia, ¿cierto? En América del Sur había 5 ciudades con más de 50.000 habitantes antes que la primera se fundara cuando Nueva York era un barrial. Habían 7 universidades y algunas con posgrados en América del Sur antes que se fundara Harvard. Sobre todo Buenos Aires, Argentina, ¿no? Que Y estaba... habían periódicos antes que la primera imprenta llegara a los Estados Unidos. Exportábamos 32 veces más riqueza a Europa que los Estados Unidos. Esta era la parte rica de las Américas. Y como decía Bolívar, hablamos un solo idioma, creemos en un solo Dios. Tenemos las montañas más ricas de minerales del mundo, los 2 océanos más grandes del mundo y más ricos en peces, en todo. Tenemos los valles más fértiles del planeta, que pueden alimentar a toda la Tierra y más. Somos privilegiados, la reina de las naciones. ¿Por qué nos pasa que no podemos dar el paso a comprender nuestro propio destino manifiesto? En alguna manera tiene que ver con que aquí nuestros criollos, a diferencia de los del norte, eran ricos. Aquí en el sur tenían tierras, tenían indios, tenían esclavos, tenían títulos. Ellos quisieron la libertad de España, pero no la igualdad, no la fraternidad. Y hay un suceso que a propósito de lo que está ocurriendo en estos días deberíamos considerar. Fíjate que Bolívar, cuando empezó su gesta independentista, tuvo 2 grandes derrotas y casi lo matan los españoles. ¿Cuándo empezó a tener éxito? Cuando la primera nación independiente de América le puso soldados, barcos y armas, que es Haití. Haití. Haití había derrotado nada menos que a Napoleón. Increíble. Y le puso 3.000 soldados armados y barcos, y con eso logró iniciar en serio la gesta independentista, ¿cierto? Y no era posible con su propia gente, esto es interesante. ¿Qué pidieron? Lo único que pidieron los haitianos de la época es que cuando triunfara la gesta independentista, decretaran la libertad de los esclavos. Lo único. ¿Y qué les contestamos? Que no. Ganamos la independencia y recién se estableció la libertad de vientre. O sea, serán libres los hijos de esclavos después de cumplir 21 años y haber servido 7 más en la casa del amo. Así respondimos. Así traicionamos a Haití. Y además le dimos la espalda, lo ninguneamos, lo transformamos en un fantasma, ¿ah? Y ahora mira tú cómo se debate en la violencia, en el hambre y en la soledad. Entonces, en nuestra historia misma está la clave. Nosotros tenemos que ser capaces en algún minuto de mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué queremos ser de verdad? ¿Qué queremos ser? ¿Un remedio de las democracias europeas? ¿O vamos a ser capaces de generar nuestra propia identidad? Ahora, somos países muy niños todavía, 200 años, la historia de un pueblo es muy poco, es nada, ¿no? Entonces, todos estos procesos hay que irlos, creo yo, enmarcando en lo que significa el crecimiento doloroso de las naciones.
Y en ese crecimiento doloroso, si estuviéramos en la adolescencia, ya nos empieza a tocar el momento de madurar. O sea, ¿quiénes somos? Vamos a seguir importando ideologías de otros lados del mundo para matarnos entre nosotros, dividirnos, fracturarnos, o vamos a ser capaces de crear nuestra propia batería de ideas, de principios. Como tú decías hace un rato, la izquierda y la derecha es una geografía política que ya pasó hace 2 siglos. Podríamos hablar ahora de adelante y de atrás, ¿por qué no? Adelante los que queremos el progreso, la libertad, la igualdad, el avanzar todos juntos, ¿cierto? La solidaridad. Y atrás los que siguen aferrados a sus intereses o a sus disputas. ¿Seremos capaces de hacerlo? Es una pregunta que está encima de la mesa y que felizmente le toca a los jóvenes resolverlo. Nosotros ya tenemos las canas, hicimos lo nuestro, cometimos nuestros errores, nuestros aportes y hay que dejarle paso a los que vienen. Realmente es una pregunta que queda muy a los jóvenes que no quieren participar de política, que están decepcionados de política, pero estos jóvenes que están decepcionados de política ven el aumento del metro en Chile, o del bus acá en Ecuador, ahora estoy en Ecuador, vaya la redundancia, no había mencionado al inicio, estoy aquí, pero esas protestas se dan ya cuando se ha dado las medidas. Y los jóvenes no participamos en política, no queremos, pero sí protestamos. Entonces, esa falta de educación, de vinculación a los jóvenes, realmente es la que hace, y voy a llevar una experiencia acá, que estoy en una localidad alejada, en una provincia del Ecuador, donde que se están llevando elecciones barriales de los barrios de una ciudad capital de una provincia. Entonces la gente no lo quiere participar, pero se enteran de que el alcalde va a tener mayorías en sus barrios para supuestamente ellos creen que va a dictar desde ahí una ordenanza municipal para cobrar más impuestos. Pero no quieren ir a la reunión ni siquiera de la junta de su barrio, ¿no? Entonces eso hace que es el gran reto de que ellos participen, se meten, se integren y estén antes de la reunión del barrio mismo, ya sabiendo a quién van a elegir, cómo van a limpiar sus veredas, cuáles van a ser sus impuestos y sobre todo también controlando cuáles son los gastos que genera la ciudad, cómo gasta los recursos su alcalde, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un llamado de atención para la ciudadanía, pasa en lo local y en lo nacional, allá en Chile va a ser igual. ¿Cómo podemos educar y qué se nos viene para Latinoamérica el futuro para antes de ir saludando? Vamos a dejar esa pregunta, estimado Juan. Saludar rapidísimamente a algunos comentarios, voy a tratar de leer lo posible que puedo. Francisca, buenas noches, ¿cómo está? Patricio Salazar también, saludos. Ángel Saltos, un abrazo, Ángel. Carla Victoria, muy buenas noches también. Dice Patricio, esperemos que sea así y si esto logra sería éxito para Chile. Quizás se logre para encontrar soluciones. Creo es súper necesario para Suramérica. Y bien, sí, realmente Patricio Salazar es un gran amigo que es muy preocupado también por la política latinoamericana, que ha pasado eso. ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes que están tan embelesados en un aparatito como esto? Que esto ahora es la política, es todo, están caminando y se chocan. Nuestros niños de 6, 7 años están en esto. Latinoamérica está todavía diciendo, veía aquí a uno de los ministros de comunicación diciendo que no tienen acceso a esto y es creer que solamente tengan esto, mientras en los países desarrollados no están discutiendo eso, sino están discutiendo, no están discutiendo que si tienen o no estos aparatos, sino están discutiendo y están diciendo cómo lo usan estos aparatos, en qué lo usan, porque este aparato que es moderno, que lo necesitamos todos, puede ser también tan mal utilizado y embobarnos, así como en la antigüedad la conquista nos embobaron, dígase con religión, dígase con las dos ideologías izquierda y derecha, pero esto es ahora, el nuevo forma de dominarnos
¿cómo llamamos a la reflexión a nuestros jóvenes que ellos van a ser tomar la batuta, como usted dice, guarda una esperanza para que se haga lo chileno? ¿Qué hacemos? Yo creo que, sinceramente, esa imagen que tenemos de que los jóvenes no quieren participar ha ido cediendo. Creo que hay una nueva generación que superó ya a los millennials, a los no estoy ni ahí, a los no me importa, una generación muy dinámica que ha abrazado causas extraordinarias como la protección del medio ambiente, como el cuidado de los animales, como las igualdades, ¿no?, en muchos aspectos, la inclusión, los nuevos lenguajes, la innovación. Es impresionante cómo nuestros muchachos están innovando, incluso en economía. Yo tengo una gran esperanza en eso, pero creo que hay que bajar al pequeño detalle. Tú recordarás esa vieja historia que a mí me encanta, que de alguna forma invoca qué es lo que hay que hacer. Dice que una vez en el bosque había un gran incendio, todo se quemaba, los árboles caían presa de las llamas y los animales huían despavoridos hasta un río cercano para salvarse. Menos un pequeño colibrí que cogía en el pico una gota de agua del río y la llevaba hasta el incendio y la tiraba ahí. Y volvía volando, sacaba otra gota del río y la llevaba hasta las llamas y la tiraba ahí. Y pasó el león corriendo y le dijo: colibrí, tú estás loco, de gota en gota jamás vas a poder apagar este incendio. Y el colibrí le contestó: tal vez no, león, pero yo al menos estoy haciendo mi parte. Eso es lo que tenemos que invocar. Cada uno tiene que hacer su parte. Queremos que este continente salga de este atolladero, que resuelva sus problemas sin recurrir a la violencia y al caos, que nos encontremos como lo que somos la familia latinoamericana, que superemos los males que nos ha traído esta pandemia. En fin, bueno, hagamos cada uno nuestra parte. Tú, como lo haces, como comunicador, los académicos en la academia, los trabajadores en su trabajo y los jóvenes creando y haciéndose cargo. Realmente es súper interesante la reflexión y sí, no hay otra opción, involucrarnos, pero realmente no, es profundo lo que acaba de decir, es muy bien y a los jóvenes sí, seguirán en esto, no podemos impedirlo y está bien, está bien. Y si vamos a llegar a extremismo, a decir, no, te prohíbo, vamos a irritarlo más, pero si lo envolvemos en causas, causas que a ellos les guste. No necesitamos que de los jóvenes ni el 80 ni el 90% estén involucrados en política. Sería lo ideal, bueno, pero podemos lograr un país solo con un 15% de jóvenes muy involucrados en la política. Otro 15% de jóvenes muy involucrados con causas tecnológicas. Y ahí estarán las leyes para esas causas y ellos serán los defensores. Causas en derechos humanos, causas en animales, causas en medio ambiente, en fin, pero buscarle cuál es la pasión a ese joven y use esa pasión que tiene en esto, en su tecnología. La innovación que ellos tienen, como dice, realmente es fantástica. Ellos tienen esa habilidad, esa destreza de hacer lo mismo que hacemos nosotros, simplemente a 5 o 6 veces a mayor velocidad, la investigación y todo. Perfecto, yo creo que vamos a ir cerrando, deseándole a Chile, ese maravilloso pueblo del sur, que sea esa luz, que sea esa esperanza y por qué no unirme a usted, Juan, a ese positivismo. Pienso que sí, 200 años, concuerdo con usted, no es nada. En 200 años son simplemente como 4 generaciones de 50 cada uno. Es por eso también tenemos que reconocerlo, que vinimos de un proceso colonizador muy difícil, muy duro, cruel en Latinoamérica, donde que los españoles pues llegaron a maltratar a nuestros indígenas, pero yo creo que vamos despertando. ¿Qué otras opciones le veríamos para ir cerrando a esta bella Latinoamérica, nuestros bellos pueblos con tantos paisajes, con tantas culturas, con tantas cosas diversas? ¿Cuáles serían sus ideas finales, no solo para Chile, Sí, también para Latinoamérica? yo quisiera aprovechar tu tribuna para mandar un abrazo muy grande y solidario a la gente en Nicaragua. Tengo muchos amigos y amigas allá que están sufriendo, lo están pasando mal,
con la persecución, la represión, el afán inaudito de alguien que en un tiempo levantó las banderas de la revolución y que se ha transformado hoy día en un tirano de su pueblo. Nicaragua merece vivir mejor, merece un futuro de libertad y de democracia. Así es que un gran abrazo para los nicaragüenses. Creo, por otro lado, que hay que hacer un llamado de atención muy serio a las autoridades cubanas. Si los jóvenes cubanos salen a la calle a reclamar, no es porque sean contrarrevolucionarios, asesinos o aliados al imperialismo destructor. Una expresión como llamamos a los revolucionarios, el ejército revolucionario está en la calle y reprimirá. Eso no es, esto no es una guerra, no es Ya una pasó guerra esos contra su tiempos, propio ¿no? pueblo, ¿no? No es por ahí. Nadie puede detener el curso de la historia con amenazas ni con balas. Y la historia camina indefectiblemente hacia la libertad. Ese es el camino de los pueblos. Y por otro lado, mi última reflexión es que hay que tener en cuenta que tenemos amenazas tremendas. Cuando los buenos abandonan la política, la ocupan los malos. La política es un espacio que nunca está vacío. Siempre hay alguien que la ejerce. Y a veces, cuando los buenos se apartan de la política, la desprecian, la dejan en manos de presiones nuevas de organización de alta crueldad, como el narcotráfico y el terrorismo. Amenazas que realmente están poniendo en peligro letal a nuestras frágiles democracias. Mire lo que pasa en México. Hay pueblos enteros en los que son los narcotraficantes los que imponen la ley y el orden. Y no entra Y, las autoridades, allá ¿no? Y está el ya. Estado caduca, el Estado caduca, ¿sí? El Estado se rinde ante a estas organizaciones criminales y violentas que no tienen ningún otro afán que el lucro, la riqueza, y que no tienen el más mínimo sentido de respeto por la vida humana. Muy profundo, Entonces, perdone que le interrumpa, porque también en Ecuador estamos viendo eso. Vamos a pasar a eso de México. No podemos leer lo que está pasando en así, México. Es decir, mañana acá ya no va a mandar el alcalde, nadie, sino va a mandar los líderes, los carteles. O sea, profundo. Por favor, continúe, discúlpeme. así es, no, solo digo que en esto no hay que hacerse trampas al solitario. Aquí no hay alguien que tiene la responsabilidad y los demás los jueces juzgan. Esto es de todos. O tomamos entre todos la responsabilidad, o se nos va a ir de las manos y terminaremos siendo dominados y gobernados por lo peor que ha inventado el ser humano, que son estas bandas del crimen organizado que están asolando gran parte de nuestra América sufriente. Qué bien. Bien, gracias, muchísimas gracias. Qué linda entrevista, qué hermosas palabras. Ojalá pues podamos a nuestros oyentes llegar con este mensaje y sus palabras finales, estimado Juan de Dios Parra, agradeciéndole muchísimo su espacio. Esperamos en algún momento tener el gusto de vernos en persona, conocernos en persona, no tengo la Tomar dicha. una copa de vino. Así es, agradecerle a Oscar Oscar. Díaz Moscoso que me pudo hacer el contacto con usted, un gran amigo peruano, un periodista peruano que lo tuvimos también aquí en Hablando con Simón. Y pues despedirme por ahora, lamentablemente el tiempo no da, hay tanto que hablar, tanto de Chile, pero en fin, se nos va el tiempo. Con una pena nos despedimos con la esperanza de volver a tener un diálogo. Sus Sin palabras de duda, despedida. Simón. Muchas gracias por haber compartido el espacio conmigo. Como tú dices, alguien como tú, como Oscar en Perú, en fin, son las voces que se tienen que levantar. Las voces buenas, las que no responden a intereses, las independientes de verdad, que generan opinión sana. Necesitamos eso, generar una cadena de buena voluntad, de gente comprometida con la verdad, con la libertad, con la justicia y con un buen futuro para todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Y retomando lo mejor de esta noche, de las palabras de Juan de Dios, la política nunca está vacía. Si el bueno no ocupa la silla de la política, la ocupará el malo. ¿Va usted a permitir que los malos sigan ocupando la política?
Vamos a continuar diciendo que la política es sucia y por eso no participo. En esta ocasión me encuentro acá en una provincia amazónica, en Morona, Santiago. El día de anoche, el día de ayer, estaba en un pueblo, una ciudad, un cantón bastante pequeño, y me comentaban, y quiero comentar esto, me comentaban algunos moradores de esta localidad que en el sector del otro lado del Valle del Upano, donde está el sector Shuar, las comunas, los pueblos indígenas originarios, allí es un gran espacio, algo que me sorprendió, un gran espacio donde que está plagada ya la droga. Me quedé sorprendido. No podía imaginar que ahí esté plagado de droga, que ahí entre droga, que entre en carteles, que está aquí y allá. ¿Por qué no va a suceder esto si es que nosotros no nos entendemos de la política? ¿Por qué no va a suceder esto si no queremos participar ni siquiera de las reuniones de nuestros barrios? Tratamos de decir y ver a una autoridad, a un alcalde que está participando en política, que tiene derecho, pero no queremos nosotros ser los que estamos vigilantes de nuestras autoridades y de las políticas que van a hacer. De ahí nace las naciones, de ahí crecen las políticas de base. Y ese es el espacio, y esa es la Latinoamérica, la que vivimos, cómo se desarrollan nuestros pueblos pequeños, nuestros barrios, llegando a nuestras ciudades. Y vemos un ejemplo de este gran país del norte, como es México, sumido en los carteles de la droga, donde que están empoderados alcaldes, gobernadores sometidos a su designio. Ellos son simplemente de membrete, pero eso es el motivo de hablar en Hablando con Simón, política latinoamericano, prevenir los grandes males que ya están pasando en otros países, que sucedan en los siguientes países. Y en esta noche hemos hablado de Chile y esperamos que Chile, quienes analizamos y vemos a fondo la política latinoamericana, estamos realmente, yo en especial estoy realmente en primera línea en ver cada coma de lo que va a suceder en esa constitución, llegar a saber si va a ser ese el modelo, un modelo que sea propio de nuestra concepción misma latinoamericana. Y decía Juan de Dios Parra, nosotros en estos 200 años, nosotros estamos aún buscando saber quiénes somos, porque hemos querido ser mucho tiempo europeos, y si somos más europeos nos queremos mejor, o hemos denigrado a nuestros hermanos indígenas, no los hemos dado el valor. Ahora ellos ya se levantan, ahora en Chile los hermanos mapuches están como con la presidenta, y acá en Ecuador y en Perú están reclamando. Vamos a ir convergiendo las ideas de la cosmovisión andina de antes y poder identificarnos que sí somos latinos, y ser latinos no es ser europeo, ni 100% indígena, sino somos hermanos de nuestros indígenas, en el cual dimos un producto tercero que es Latinoamérica, que es el producto, sí, de Europa, usamos su lengua de Europa y nos mantenemos como esa tercera concepción, sintiéndonos orgullosos de esa mezcla y de poder también aceptar las ideas de Europa, claro que sí, que son buenas, y respetar a nuestros hermanos latinoamericanos, volver a unirnos. Lo dijo Juan de Dios Parra, la única manera, como en Chile, la única manera es la reconciliación. Esa reconciliación que busca Chile con esta constitución después de haber quedado herida de los años 80 con una sangrienta dictadura. Una reconciliación que busca Colombia después de tener la guerra más antigua del mundo, esa guerrilla llevándose, y todavía tener esas protestas aún en Colombia, pero que no se va a lograr si no hay reconciliación. La reconciliación en México, en Ecuador y en todos los países, Perú, que se busca Latinoamérica eso. Vamos a despedirnos esta noche deseando lo mejor para Chile. Gracias a Chile por aprender un poco de este maravilloso país. Gracias Latinoamérica, gracias mis estimados. No me queda ya más que despedirme, porque pues nos hemos pasado un poco de la hora. Muy buenas noches. Los espero en su programa, Hablando
con Simón. Buenas noches. Gracias.